Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Teletrabajo Forum, mi nombre es Ángel Ramírez. Bienvenidos a este proyecto, a esta comunidad de intereses, a esta comunidad de personas, empresas y proyectos que tienen sensibilidad con el mundo del teletrabajo. Un proyecto que nació hace aproximadamente un mes, el pasado 3 de abril. Quiero aprovechar en estos momentos para agradecer a las casi más de 3.000 personas que siguieron ese primer congreso experiencial que organizamos el pasado 3 de abril y que nos ha dado mucha fuerza para continuar con este proyecto de comunicación, con este proyecto de sensibilización, porque hay una realidad que nos ha venido impuesta por la alarma sanitaria, pero que sin lugar a dudas está ahí y de ella tenemos que aprender todos. Antes de este confinamiento por el COVID-19, solo el 4% de las personas trabajaban en remoto, trabajaban a distancia o desde su casa. Hoy en día esa cifra se estima que puede haber llegado al 90%. Muchos nuevos roles, muchos nuevos entornos, muchas cosas nuevas de las que tenemos que hablar, y lo que queremos es trazar esa pasarela de comunicación entre la realidad y la sociedad, porque al final este proyecto rezuma periodismo por todos los lados. Y como compromiso de lo que pasó el pasado 3 de abril, hemos decidido que todos los primeros viernes de cada mes haremos una acción express, una acción puntual, un teletrabajo forum express, con un tema determinado, y nos acercaremos a todos los sectores que se hayan visto de alguna manera o no afectados por el teletrabajo. También a colectivos, y este es el caso de este primer teletrabajo que tengo el gusto hoy de presentaros a todos y a todas. Este primer teletrabajo, por la sensibilidad del proyecto, porque además estamos convencidos de que el toque femenino es fundamental en esta nueva realidad que nos viene impuesta y en la que ya muchos empezamos a creer a pies juntillas, es la del teletrabajo femenino. Las mujeres, ¿qué nos tienen que aportar las mujeres en esta nueva realidad? Hoy contaremos con 4 profesionales: Arantxa de las Heras, Amparo Bertomeu, Neus Antón y Rafi Santos. Las 4 serán entrevistadas por nuestro compañero David Blay, uno de los mayores expertos que hay en estos momentos en teletrabajo, un divulgador del teletrabajo que nos acompañará en los próximos minutos y les presentará a todos ustedes a estas 4 profesionales. Después abriremos un tiempo para el debate, en el que estas mismas 4 profesionales nos darán su opinión sobre lo que supone esta nueva realidad del trabajo a distancia, del trabajo en remoto. Les invito a participar del debate en las redes sociales con el hashtag TTF, Teletrabajo Forum Women. Ese hashtag lo vamos a utilizar tanto en Twitter como en Instagram para abrir una gran conversación, pero además tendrán el chat del canal de YouTube donde estamos retransmitiendo en directo este especial Teletrabajo Forum Express Women. Espero todos sus comentarios, los iremos contestando según los vayamos viendo. Esta comunidad se tiene que hacer muy grande, hay muchos intereses encima de la mesa y queremos aportar nuestro granito de arena para que el aprendizaje sea continuo, para que se genere esa cultura del teletrabajo. Después nos vemos. Disfruten de este Teletrabajo Forum. Con Arantxa de las Heras, profesora de Derecho del Trabajo, que además habrá tenido que reciclar sus conocimientos en los últimos años durante muchísimo tiempo, y presidenta de la UDIMA, una de las primeras universidades privadas a distancia que existió en España, que sigue funcionando y que además lo está haciendo de una manera excepcional. Y con ella queríamos hablar, por supuesto, de Derecho del Trabajo, por supuesto, de educación a distancia, por supuesto, de teletrabajo, donde es una de las personas más eminentes, con tesis incluida, dentro del panorama español, y de la situación de la mujer en estas circunstancias y de cómo va a cambiar o cómo debería cambiar también a lo largo de los próximos tiempos. Arantxa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias, y muchas gracias por la presentación tan generosa. Bueno, nada que no sea verdad y que no se pueda encontrar además en Internet, donde estamos todos. Quiero preguntarte, porque al final tú eres una persona muy activa que aboga por el teletrabajo, pero también con los diversos cargos que tienes y las conferencias que dabas hasta que se paró todo en seco, prácticamente ibas de aquí para allá. Te quiero preguntar en qué ha cambiado el confinamiento
el día a día que tú estabas ejerciendo tanto en el Centro de Estudios Financieros como en Udima. Pues realmente lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos un poco a la nueva situación. La formación que teníamos en el Centro de Estudios Financieros presencial la hemos tenido que trasladar a una formación telepresencial. Nos hemos llevado el aula al ordenador y los alumnos siguen las clases desde ese sistema. La parte interna, la parte más administrativa, pues la vamos siguiendo pues con nuevas herramientas. Hemos tenido que reciclarnos todos en herramientas colaborativas de comunicación, porque antes íbamos a la mesa del compañero y ahora hay que llamarle por teléfono, hay que utilizar herramientas de videoconferencia. Y luego, pues lo que eran encuentros con proveedores, con clientes, pues ahora estamos con las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora ya hemos desechado todo evento presencial porque realmente vemos que es un gran riesgo. Luego nosotros pues hemos tenido la suerte de que somos una empresa que hemos podido teletrabajar. O sea, yo creo que las empresas que hemos podido continuar la prestación desde el domicilio somos unos afortunados. Y ahí estamos intentando pues normalizar en la medida de lo posible este nuevo trabajo a domicilio, porque a veces cuando hablamos de teletrabajo se confunde, ¿no? Porque realmente el teletrabajo no es trabajar a la vez con los niños en casa o con el miedo a ver si me voy a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de teletrabajo ha cambiado un poquito y hay gente que lo equipara y yo creo que no es así, pero bueno, es una visión que tengo igual un poco deformada por mi formación personal en Derecho del Trabajo, ¿no? Yo creo que aquí estamos de acuerdo y en la primera edición del teletrabajo hablamos de eso, de que este teletrabajo en realidad no es el teletrabajo ni que habíamos desarrollado, ni que habíamos desempeñado, ni al que se aspira, o que está abriendo una serie de puertas que van a ser importantes de cara a la sociedad. Pero te quiero preguntar por lo que tú hiciste en el pasado. Fuiste una de las primeras personas que habló de teletrabajo en España, que además lo ha documentado, casi diría que lo ha hecho de forma científica dentro de la parte de derecho del trabajo que tú has estado pregonando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo llega el teletrabajo a la vida de Arantxa de las Heras o por qué empieza el convencimiento en alguien ligado al derecho laboral de hablar de algo que cuando tú empezaste a hacerlo en realidad tenía bastante poco predicamento, hasta el punto de que hay que recordar que hace menos de 50 días la gente que teletrabajaba estaba por debajo del 4% en España? Pues realmente bueno, yo empecé a analizarlo porque coincidió que estuve durante pues, casi 15 años trabajando de continuo en la editorial del Centro de Estudios Financieros y veía que era un trabajo que podría realizarse desde el domicilio, aunque nosotros internamente nunca hemos llegado a dar ese paso, ¿no? Entonces, como profesional de la universidad tenía que ser doctora y mi área de especialización era el derecho del trabajo. Entonces busqué aquel campo donde podría aprender algo que en algún momento podía poner en práctica y a la vez que me era afín, porque dentro del derecho del trabajo pues había muchas materias que en mi día a día me iba a resultar difícil el poder analizar, ¿no? Entonces fue un poco por eso, pero tampoco fui la primera, que hay muchos expertos que me sirvieron a mí de fuente y a los que pues, siempre en mis discursos les suelo agradecer porque realmente ellos sí que fueron pioneros. Yo cuando hice el análisis, que fue, pues empecé más o menos en 2011, 2012, ya había muchas empresas que habían empezado con programas piloto y tenía la posibilidad de entrevistarles, que eso es parte de mi estudio también, el ver la parte práctica del teletrabajo, no solamente analizar pues, los documentos de cómo sería a nivel legislativo, ¿no? Precisamente en la primera edición del Teletrabajo Forum hablábamos con Marta Navarro sobre la legislación escasa en temas de teletrabajo. Recordábamos el Real Decreto de 2019 y cómo en ese artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores se hablaba de que si un empleado pide teletrabajar a su empresa y se dan las circunstancias, la empresa
en teoría, porque siempre el derecho acaba teniendo varias aristas, debería facilitarle esto. Te quiero preguntar por cómo va a ser el post, cómo crees que va a cambiar, si va a cambiar la legislación, teniendo en cuenta que ya sabemos que el confinamiento no va a ser corto, que el propio gobierno ha abogado por alargar el teletrabajo hasta julio, porque posiblemente haya muchas empresas, pero sobre todo muchos empleados que quieran seguir intentando compaginar su vida personal y laboral. ¿En qué escenario jurídico crees que nos vamos a poner dentro de 5, 6, 7 meses? Pues yo la verdad es que cuando hice el estudio abogaba a que no existiera una normativa muy estricta y es algo que sigo pensando porque cada empresa al final somos de una manera diferente, ¿no? Cada uno tenemos una forma de dirigir. Pero sí que es cierto que necesitaríamos tener un marco en el cual manejarnos, ¿no? O sea, el tener pues todo más o menos como pensado y que el trabajador y el empresario en ningún momento se sientan vulnerados en sus derechos, porque uno de los riesgos que tiene el teletrabajo, al menos es lo que puede estar en la mente de todos, es trabajas más. No tienes por qué trabajar más si realmente lo tienes bien estructurado, pues como lo tienes en la oficina. Si tienes una buena organización, pues lo normal es que el trabajador trabaje las horas que tiene contratadas y no le dedique mucho más tiempo, ¿no? En el teletrabajo tiene que ser un modelo parecido. Entonces, hay que revisar, pues, parte del ejercicio que intenté hacer yo en mi libro, revisar todo el derecho del trabajo, ir analizando las distintas cosas, porque en casa también puedes tener una enfermedad y hay que contemplar qué pasa cuando estás enfermo, si puedes seguir trabajando o no puedes seguir trabajando. O sea, los derechos que hemos adquirido como trabajadores, incluso pues, en temas de igualdad, la paridad en los puestos de trabajo de hombres y mujeres, personas con discapacidad, todo eso no se puede perder. O sea, el que ahora estemos en casa no significa que vayamos para atrás en derechos de los trabajadores. Hay que revisar todo el modelo, pues el tema de los representantes de los trabajadores, pues esa figura sigue existiendo. ¿Cómo se van a relacionar con los trabajadores? El tema de prevención de riesgos, pues el laboral es un tema también muy sensible porque en el domicilio surgen nuevos riesgos. Pues la persona que se dedica al control, o sea, siempre en todas las empresas hay una persona que es el técnico de prevención de riesgos que tiene que velar por la salud de ese trabajador, ¿no? Pues qué pasa en el domicilio, pues hay pequeñas cosas que habrá que seguir analizándolas y habrá que hacer una normativa, pero una normativa flexible, porque luego el teletrabajo es mundial, o sea, ya antes ocurría, ¿no? Realmente en las empresas puede haber trabajadores en España, pero también puede haber trabajadores que están en otros países, no solamente en Europa, sino en cualquier otro, o sea, hay trabajadores internacionales, entonces su legislación y la nuestra puede ser diferente. Entonces, si hacemos una normativa muy estricta, pues a lo mejor las reglas del juego son tan complejas que al final no se consigue el objetivo buscado, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que vas a tener bastante trabajo en el futuro. La última pregunta de la entrevista que te quiero hacer tiene que ver también con el por qué hemos decidido que el primer teletrabajo Forum Express sea para las mujeres. Hablabas antes de la paridad entre hombres y mujeres, pero también hay una realidad de una brecha laboral, incluso salarial, en el empresariado en España y yo creo que en el resto del mundo. Te quiero preguntar si aquí también pueden cambiar las normas del juego, poniendo un ejemplo, incluso para mujeres embarazadas que deciden alargar su baja por maternidad para cuidar a sus hijos, o ya sabíamos que el 90% de las reducciones de jornada vienen por la parte femenina. El teletrabajo puede paliar esa paridad que no es real y tender a la igualdad, o no va a ser algo que sea tan inmediato. A ver, yo creo que es una oportunidad y yo creo que las mujeres deberíamos aprovecharla. Ahora estamos, bueno, en las familias o en las parejas que hay dos personas conviviendo en el mismo hogar, las necesidades del domicilio son las mismas, los desplazamientos han desaparecido, por lo tanto no es uno que trabaje más lejos, otro que trabaje más cerca y por eso se tiene que dedicar
a los niños o a lo que es las tareas del hogar, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de poner en valor ese trabajo extra que en un momento dado se suele adjudicar a las mujeres y hacer en ese momento el reparto de tareas real, ¿no? El que el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa sea algo compartido. Entonces yo creo que eso puede facilitar y luego realmente las reducciones de jornada pues pueden ser menos, en línea con lo que comentabas con los embarazos. ¿Por qué? Porque al estar en casa el tiempo del desplazamiento puede ser tiempo de trabajo. Entonces, pues la hora que en estándar en Madrid solemos tardar en ir y volver al centro de trabajo puede ser una hora de trabajo e implicar pues que esa trabajadora, porque normalmente suelen ser las mujeres las que solicitan las excedencias, esa trabajadora no solicite la excedencia porque tiene una hora más para dedicarle al trabajo. Las enfermedades, pues es una de las cosas que también se dice del teletrabajo, ¿no? Que se puede reducir el absentismo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues un constipado que en un momento dado no acudes al centro de trabajo por no contagiar al resto de tus compañeros, un esguince que te impide ir a trabajar porque el autobús normalmente, porque luego después a la hora de sentarte en el ordenador pues estás exactamente igual, ¿no? Pues esas limitaciones en el centro de trabajo, en el domicilio no las tendrías. Por lo tanto, pues habría menos asentismo, ¿no? O sea, a ver, cuando el trabajador está enfermo, pero realmente una vez que has pasado los primeros síntomas, pues igual o incluso puedes trabajar algunas horas en vez de trabajar la jornada completa, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo de trabajo puede cambiar en ese sentido y yo creo que las mujeres tienen que seguir poniendo en valor su trabajo, pero igual que los hombres. O sea, al final lo importante es los puestos de trabajo aportar a la empresa y es la manera de que te tengan en cuenta, ¿no? Pues yo creo que hay mucho que hablar y que debatir, así que Arantxa, te emplazamos a nuestro debate con el resto de las invitadas dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.